Buenas tardes. Este es el equipo, no sé qué número, pero está conformado por Jesús Villaterreros, Natalia, Yareni, Aileen y Lalo. En este proyecto, ¿qué es lo que haremos? Es un noticiero, el cual va a hablar sobre los temas después de la Segunda Guerra. Ok, así que ya explicado eso, podemos dar una entrada a lo que vendría siendo nuestro noticiero. Muy buenos días, tardes o noches a todas las personas que están visualizando este noticiero. En el noticiero de hoy, 24 de marzo, estaremos hablando sobre los temas que sucedieron después de la Segunda Guerra Mundial. Estos temas fueron más que nada sucesos y guerrillas que se dieron gracias a finalizar la Segunda Guerra Mundial. Los temas que se verán a continuación en este noticiero serán el mundo bipolar y la Guerra Fría, los procesos de descolonización de África y Asia, la crisis de los misiles y el fin de la Guerra Fría. En el subcontinente indio destacaron los líderes como Gandhi, asesinado en 1948, y Nehru del lado hindú y Muhammad en el lado musulmán. En Filipinas encontramos al poeta José Rizal, ejecutado por las autoridades españolas en 1896, o los líderes de Katipunan como Andrés Bonifacio y Emilio Aguinaldo, enfrentando tanto a España como a Estados Unidos. Birmania, donde destacó un padre de la patria y primer ministro del país en varias ocasiones desde 1948 hasta su derrocamiento en 1962. En Indonesia, Sukarno como líder del movimiento nacionalista frente a los neonazis y presidente del país desde 1945 a 1967. En la Indochina francesa destacó Ho Chi Minh en la creación y unificación del Estado vietnamita entre 1945 y 1969, África. Haile Selassie, monarca etíope que encarnó la resistencia nacional contra la agresión italiana en 1935. Javi como líder de la independencia tunecina y presidente del país desde 1956 a 1987. En el panafricanista, Kemal Nukar, presidente de Ghana 1960 a 1966, fundador de la Organización para la Unidad Africana. Telemi Boganda, líder del movimiento nacionalista República Centroafricana, quien murió en un accidente de avión el 29 de marzo de 1959, 8 días antes de las últimas elecciones de la era colonial. Félix Roland, sucesor de Ruben la cabeza de la Unión del Pueblo de Camerún, asesinado en Ginebra en 1960 por el SDSE, Servicio Secreto Francés. El primer ministro de la República Democrática del Congo fue asesinado el 17 de enero de 1961. El nacionalista de Brundon Lois fue asesinado el 13 de octubre de 1961, mientras Pierre, primer ministro, fue también asesinado el 15 de enero de 1965. El primer presidente de Togo fue asesinado el 13 de enero de 1963. Hola, soy Natalia y les voy a estar hablando acerca del proceso de descolonización de África y Asia. Para empezar, voy a empezar definiendo la descolonización como un proceso histórico mediante el cual los pueblos colonizados adquieren su independencia política de las colonias europeas, ya que éstas les explotaban, y este proceso se inicia a finales del siglo XIX, pero se acelera después de las guerras mundiales, época en donde se difundió y se fortaleció el principio de autodeterminación en los pueblos. Vamos a hablar primero de las causas. Son 4, que fueron las que resaltaron más. La primera de ellas es la acción de los países colonialistas, ya que los países europeos impusieron en ellas políticas en los territorios de la colonia, específicamente la ideología liberal, que tenía un estilo de vida que rompía con las tradiciones culturales de las comunidades africanas y asiáticas. La segunda causa es la ideología política de las potencias. Todas las potencias colonizadas en la época pusieron a través de la cultura y la religión un dominio racista y xenofóbico, yendo a ser céntricos hacia los movimientos nacionalistas en la mayoría de las colonias de África y Asia. Sus hombres fueron a pelear y a morir en la Segunda Guerra Mundial, defendiendo banderas que no eran suyas y defendiendo ideales falsos de libertad e igualdad. La cuarta causa es por el Comité Descolonizador de la ONU, que es un organismo especializado creado con la Organización de las Naciones Unidas para resolver el problema de la colonización y
que tomó mucha fuerza a partir de los años 60 y del siglo XX, ya que muchos territorios fueron dados en fideicomiso por la ONU, es decir, que eran administrados por el organismo internacional mientras se preparaba el pueblo para gobernarse por sí mismo. Vamos a hablar ahora de las consecuencias que este proceso obtuvo. El primero de ellos es que los países sufrieron un constante asedio y acoso comercial, político y militar por parte de las potencias imperialistas europeas. Una segunda consecuencia fue la desigualdad y el robo, la miseria por mayor parte del pueblo, ya que sufrieron la explotación del hambre y la miseria. La mayor parte de la población estaba casi en la ruina. Una tercera consecuencia son los movimientos independentistas en África y Asia, específicamente Mahatma Gandhi. En la India, por poner un ejemplo en el show, Mandela en Sudáfrica, Patricio Lumumba. La tercera consecuencia que les voy a compartir son los movimientos independentistas en África y Asia, específicamente Mahatma Gandhi en la India, por poner un ejemplo en el show Mandela en Sudáfrica, Patricio Lumumba en la República Democrática del Congo, Thomas Sankara en Vietnam, también en la vela de Argelia. Todas estas personas lucharon por defenderlos, para que sus pueblos pudieran tener una mejor calidad de vida. Y por mi parte eso sería todo. Gracias por escuchar. El siguiente tema será la crisis de los misiles. Se inició debido a que dos aviones de reconocimiento estadounidenses lograron captar rampas de lanzamiento y cohetes soviéticos a medio construir en la isla de Cuba un 15 de octubre de 1962. A esto, el presidente John F. Kennedy declaró que cualquier ataque que se realizara desde la isla de Cuba sería considerado como un ataque soviético. A esto, el gobierno de Estados Unidos decide imponer un bloqueo marítimo sobre la isla de Cuba y también decide intervenir el Pentágono con sus fuerzas militares. Para todo este punto de la pequeña guerra que ya se estaba desatando, la ONU tenía armados misiles en Turquía y la URSS, o sea la Unión Soviética, tenía misiles en Cuba. El conflicto llegó a su máximo nivel cuando la URSS movilizó barcos y submarinos al bloqueo y el Pentágono puso a sus tropas en un estado de preguerra. Esto significó una casi guerra debido a que lo vieron como una amenaza y solamente estaban esperando tanto tropas soviéticas como tropas americanas órdenes de atacar. Para estos momentos no todos los submarinos ni todos los barcos habían llegado al bloqueo. Debido a todo este conflicto que ya se estaba armando, Nikita Khrushchev, el líder de la Unión Soviética, se vio obligado a retirar todas sus tropas del bloqueo y las que no llegaron al bloqueo desembarcar en los lugares más cercanos. Tanto Nikita Khrushchev como John F. Kennedy hablaron y llegaron a un punto de relación en el cual iban a retirar ambas partes los misiles tanto puestos por la ONU en Turquía como los misiles soviéticos puestos en Cuba, los iban a retirar. Los misiles puestos por la URSS en Cuba fueron retirados el 28 de octubre de 1962, marcando un fin a la crisis de los misiles. ¿Qué surgió gracias a la crisis de los misiles? Una de las cosas más importantes fue el teléfono rojo. ¿Qué fue el teléfono rojo? Principalmente es la manera más fácil de comunicarse, o era la manera más fácil de comunicarse de presidente a presidente sin intermediarios para resolver los problemas antes posibles, antes de que pasaran lo de las embarcaciones y antes de estar una preguerra. También debido a esto se dieron muchas causas más. Esto no significa de ver a la Unión Soviética como el malo o verlo como el bueno, ya que también por una parte Estados Unidos decidió entrar al conflicto debido a que quería derrocar al gobierno de Fidel Castro. Principalmente lo de los misiles fue una manera de entrar a Cuba y también hacer ese plan que tenían desde hace años. Pero, como mencioné, así el 28 de octubre de 1962, dada la retirada de los misiles soviéticos,
se dio un fin a la guerra de los misiles o a la crisis de los misiles. Principalmente, ¿por qué fue un punto muy importante en la Guerra Fría la crisis de los misiles? Porque, dado a no resolverse este pequeño conflicto, pudo haber terminado en la Tercera Guerra Mundial, también pudo haber desembarcado en las primeras guerras atómicas. ¿Por qué guerras atómicas? En estas fechas de 1960 a 1970 se dieron muchas armas nucleares, misiles con ojivas nucleares, bombas atómicas, bombas de hidrógeno, bombas más potentes que lanzadas que en Hiroshima y Nagasaki. Esto se iba a desatar una catástrofe mundial y por eso se considera uno de los puntos más importantes en la Guerra Fría. Bueno, esta fue la crisis de los misiles del 16 de octubre al 28 de octubre de 1962 y pasaremos al siguiente tema. Líderes anticolonialistas. La dirección de los grupos anticolonialistas cayó principalmente en líderes políticos o militares, pero con diferentes características. En las independencias americanas de los siglos XVIII y XIX, los principales líderes eran descendientes de los primeros colonizadores y que tenían cierto estatus político y económico en la sociedad colonial. En las independencias posteriores de África y Asia, los líderes eran nativos indígenas, en algunos casos eran de extracción humilde que se había educado en el sistema educativo colonial a nivel local e incluso en la metrópoli o quienes había servido en el ejército colonial. Los líderes estaban sometidos a la persecución y la represión de las autoridades coloniales y en algunos casos acabó con largas condenas de prisión, exilio, ejecuciones o asesinatos por parte de la potencia colonial o grupos afines. Aquí se muestra una lista con algunos de los líderes más destacados de los movimientos nacionalistas y anticolonialistas. América. Los padres fundadores de los Estados Unidos en 1776 a 1783, donde destacaron John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Hay, Thomas Jefferson, James Madison y George Washington. Los próceres de la independencia hispanoamericana en 1808 a 1826, como Miguel Hidalgo y Costilla, José Ortiz de Domínguez o José María Morelos, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, José de San Martín, Manuel Belgrano, José Gervasio Artigas o Bernardo O'Higgins. Jean Jacques de Salins en Haití declaró la independencia del país en 1804, pero fue asesinado en 1806 por sus seguidores que lo traicionaron. El 1 de julio de 1991, tras las revoluciones de 1889 y en pleno proceso de descomposición del Estado soviético, el Tratado de Amistad de Cooperación y Asistencia Mutua, firmado en Varsovia en 1955, el Pacto de Varsovia desapareció. Finalmente, el 31 de julio de 1951, Bush y Gorbachev firmaban en Moscú el Tratado START I, de reducción en armas estratégicas. Este acuerdo fue rápidamente superado el año siguiente, el 16 de junio de 1992, por la firma de Bush y el nuevo líder ruso Yeltsin, del Tratado START II. Los antiguos continentes acordaron importantes reducciones en sus arsenales nucleares. Es un proceso enormemente rápido que Estados Unidos puso al largo enfrentamiento que había iniciado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. El orden estableció en Yalta que se derrumbó ante la mirada atónita del mundo en unos pocos meses. Solo 2 días antes se había firmado un tratado sobre fuerzas convencionales en Europa que suponía una fuerte reducción de tropas y armamento no nuclear en el continente. Tras entablar negociaciones en Viena en marzo de 1989, se llegó al acuerdo de que ambas superpotencias debían reducir sus tropas en Europa a 195.000 hombres cada una. Se partía de la presencia de 600.000 soviéticos y 350.000 norteamericanos. Hola, mi nombre es Eduardo Tecpuel Zacarías y hoy les voy a presentar el tema de el fin de la Guerra Fría. Empecemos.
Las revoluciones de 1989 en la Europa Oriental habían supuesto un acontecimiento histórico de múltiple resonancia. Por un lado, constituyeron el derrumbe de los sistemas comunistas construidos tras 1945. Por otro, significaron la pérdida de la zona de influencia que la URSS había construido, tras su victoria contra el nazismo y que muchos no dudaban en denominar Imperio Soviético. La Guerra Fría, el enfrentamiento que había marcado las relaciones internacionales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, va a terminar de una forma que nadie se hubiera atrevido a pronosticar unos años antes por el derrumbe y desintegración de uno de los contendientes. El fin de la Guerra Fría y la desaparición de la Unión Soviética son dos fenómenos paralelos que cambiarán radicalmente al mundo. Los historiadores no se ponen de acuerdo en señalar el momento en el que la Guerra Fría concluyó. Entonces veamos los principales acontecimientos diplomáticos que jalonaron los años 1989, 1990 y 1991. Para muchos, la cumbre de Malta entre el presidente norteamericano George Bush y Gorbachev marcó el fin de la Guerra Fría. Ambos líderes se reunieron en el buque Máximo Gorki, fondeado en las costas de Malta el 2 y 3 de diciembre de 1989. Pocas semanas después de la caída del muro de Berlín, los dos mandatarios se reunieron para comentar los vertiginosos cambios que estaba viviendo Europa y proclamaron oficialmente el inicio de una nueva era y el fin de las tensiones que habían definido a la Guerra Fría. Bush afirmó su intención de ayudar a que la URSS se integrara en la comunidad internacional y pidió a los hombres de negocios norteamericanos que ayudan a Mikhail Gorbachev. Este proclamó solemnemente que el mundo terminaba en una época de Guerra Fría e iniciaba un periodo de paz prolongada. Otros señalan que el fin del conflicto tuvo lugar el 21 de noviembre de 1980, cuando los Estados Unidos, la URSS y otros tenían estados participantes en la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa firmaron la Carta de Relaciones Internacionales tras el fin de la Guerra Fría. La carta incluía un pacto de no agresión entre la OTAN y el Pacto Varsovia. El presidente Bush manifestó tras firmar el documento: hemos cerrado un capítulo de la historia. La Guerra Fría ha terminado.